Sean bienvenidos nuevamente a estas segundas jornadas internacionales de formación inicial docente. Continuamos con las actividades luego de las ponencias de los trabajos de investigación presentados en las mesas 3 y 4. Y a continuación tenemos una conferencia muy interesante. Se trata del tema aprendizajes y saber comprensivo edificador. Así es que para esto voy a invitar a moderar este espacio al doctor Andrew Filominrat, a quien dejamos a continuación con nuestro expositor. Muy buenas tardes a todos y me es muy grato presentar al conferencista en el día de hoy, al profesor Dr. Julio César Arboleda. Es doctor en Ciencia de la Educación, él es director científico Red Iberoamericano de Pedagogía, REDIPE, y además es director de la editorial REDIPE y de la revista Boletín REDIPE desde el año 2011. Es coordinador científico del marco Proyectos Pedagógicos e Investigativos Iberoamericanos y es asesor y consultor pedagógicos iberoamericanos. Es profesor visitante en la Universidad de La Habana en Cuba, Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador, Universidad de Salle en México, entre otros. Ha colaborado muchísimo junto a nosotros también aquí en nuestro programa de doctorado en la Universidad Católica del Maule como evaluador de las tesis doctorales. Creador del constructo teórico y metodológico emergente denominado Pedagogía de la Comprensión Edificadora y su correlato didáctico comprensivo edificador, incluido dispositivos pedagógicos, didácticos curriculares, evaluativos y discursivos y metodológicos inherentes a esa. Cuenta con 16 libros publicados en la editorial REDIPE y en codirección entre ETA y varias universidades, tal como Editorial Magisterio, USNET en España, entre otros. Es invitado con frecuencia por universidades de Cuba, México, Estados Unidos, Portugal, Brasil, Chile, Ecuador. Posee varios reconocimientos y premios otorgados por universidades de Europa y América. En este minuto, el doctor Julio se encuentra en España, invitado también para presentar de forma presencial en conferencia allá en España. Y hoy tenemos la dicha de que él nos dirija bajo el título Aprendizajes y Saber Comprensivo Edificador. Muchísimas gracias, doctor Julio. La plataforma es suya. Muchas gracias, Andrew, por esta invitación, por la presentación. Muchas gracias a Carolina, a todos quienes están allí haciendo posible esta intervención mía. Y los felicito porque hasta donde sé, estas jornadas han avanzado de manera exitosa. Y bueno, quisiera estar a la altura de la dinámica que avanza este evento. Y el tema mío tiene que ver con aprendizajes y saberes comprensivos edificadores. Pues hablaremos aquí desde posturas emergentes, digamos, relocalizativas de la educación y de la pedagogía y pues también de la vida humana y pluriversa. En particular, hablaremos desde las pedagogías de la alteridad y desde la comprensión edificadora, pasando, por supuesto, por abuelo de pájaro, por perspectivas como la mesoaxiológica y la radical inclusiva, que también son emergentes, es decir, que responden a la genuinidad de la educación y de la pedagogía basada en los pilares de estas y en los principios más sentidos, pues tanto de la educación como de la pedagogía, que hoy ha perdido su norte en general, por algunas razones que vamos a tratar de explicar o de recordar, porque la mayoría de ustedes, estoy completamente seguro, coinciden con nosotros en estas apreciaciones. Tendremos en cuenta la perspectiva intercultural crítica y las ontologías relacionales. A partir de constructos situados en la razón moderna, ascenderemos a constructos de la razón pluriversa,
que es una razón edificante, abierta al conflicto dialógico con razones y no razones monoculturales y multiculturales. El espíritu de esta exposición es ir más allá del saber razón y sin soslayar las bondades de la episteme moderna, que también ha servido para sustentar los poderes de la desigualdad y la exclusión epistémica, social, racial, cultural, de la erosión y aplazamiento de la vida, para pasar al saber razón de una episteme comprensivo edificadora basada en la alteridad y en la vida personal y común. Esta reflexión obedece particularmente a la necesidad de reivindicar la importancia del saber pedagógico en el proceso formativo que ofrece la escuela, pero además, y en cierta medida, el que corresponde a otras instituciones sociales, como la familia, la institución hospitalaria, religiosa, entre otras. Igualmente, se intenta aportar al fortalecimiento de la construcción de este saber para reorientarlo a favor de los fines más sentidos de la educación y en general de la actividad que promueven las instituciones sociales. Haremos algunas precisiones sobre conceptos e ideas relacionadas con saber pedagógico, los límites del saber pedagógico, los límites de la educación y en general de la pedagogía. Haremos precisiones sobre la perspectiva comprensivo edificadora. Y bueno, avanzaremos en nuestra propuesta de saber, de avanzar hacia un saber comprensivo edificador. En primer lugar, pues vamos a entrar en una discusión sobre entendimiento y comprensión. Es decir, aún muchas perspectivas, inclusive de cierto prestigio, no han podido superar esa diferencia entre entendimiento y comprensión, que son conceptos complementarios, ¿no? Pero no por complementarios son homogéneos. Luego de presentar esta diferencia entre entendimiento y comprensión, vamos a pasar a definir la perspectiva comprensivo edificadora, lo que significa la comprensión edificadora, y entonces podemos avanzar el tema de los saberes, de cómo podemos avanzar hacia la construcción y fortalecimiento de un saber comprensivo edificador de la educación y sobre todo de la pedagogía. Pues bueno, empecemos en primer lugar sobre el tema del entendimiento. Entender es una función pues intelectual, esencialmente. Hay un consenso en que se entiende este concepto como el ser capaz de valorar, comparar, analizar ventajas, desventajas, riesgos y sacar conclusiones. Precisamente nosotros pensamos que es el potencial que nos permite discernir información y convertir esta en conocimiento. Una cosa son los datos que configuran la información y otra cosa es esclarecer esa información y convertirla en conocimiento. Si bien es cierto, el entendimiento es el potencial que nos permite esto, no obstante, no aporta lo necesario para convertir el conocimiento en comprensión. Entonces tendríamos tres elementos: información, conocimiento, como discernimiento de esa información, y comprensión
como discernimiento y operativización del entendimiento. El entendimiento, no obstante, es un potencial semántico muy importante. No permite, como acabo de decir, convertir el conocimiento en comprensión o hacer del conocimiento un evento comprensivo, ni tampoco permite pasar de una comprensión cognitiva a una comprensión actuante, es decir, para avanzar en grados de comprensión. Porque la comprensión precisa de avanzar en desempeños interrelacionados de tipo cognitivo, reflexivo, si se quiere, metacognitivo, operativo y edificante. La comprensión, pues es una función también intelectual, pero acompañada de experiencia, reflexión y vivenciación del entendimiento. Podría decirse que la comprensión es una función mental, pero también experiencial, reflexivo experiencial. Comprender es más amplio. Implica darse cuenta de los sentimientos del otro, de su contexto, de sus creencias, intereses, los valores, respetando su historia, su visión del mundo y del presente. Comprender a otro pasa por encarnar al otro. No solamente reconocerlo cognitivamente, sino también endogenizarlo afectivamente. La comprensión es siempre situada. Representa una conciencia vivencial. Esto se pone de presente en lo que leemos. En la lectura, la conciencia no solamente es semántica, necesitamos una conciencia actuante, vivencial. Quienes no la viven en su propia circunstancia y contexto, pues no logran grados significativos de esta, ni de comprensión, por supuesto. Limitan sus posibilidades de construir mayores significados y sentidos. De ahí la importancia de aprendizajes como el aprendizaje significativo. De ahí la importancia inclusive de aprendizajes como las competencias, que van más allá de lo cognitivo. Y sobre todo de aprendizajes por comprensión, que van mucho más allá de las competencias, mucho más allá de los aprendizajes significativos, mucho más allá de los aprendizajes semánticos y mucho más allá de los aprendizajes memorísticos, pero requiere de todos estos. La comprensión tiempo, es decir, lleva tiempo comprender y es difícil conseguirlo al 100%. Ahí hay un consenso. Pero cuando se logra, pues es fascinante porque permite una mirada más amplia y actuante y una transformación profunda de sí mismo. Al primero que es bueno comprender es a sí mismo. Nadie comprende mejor a otro o algo si no se comprende a sí mismo. Pero es posible comprenderse en los procesos de comprensiones exógenas. Es decir, a medida que intentamos comprender algo o a alguien, entenderlo y vivirlo consciente y reflexivamente, pues nos vamos nutriendo de tal conciencia y de su vivencia. Algo análogo sucede con oír y escuchar, con ver y mirar. Pero otra cuestión es comprender lo que se oye y también comprender lo que se escucha. Aprender a escuchar comprendiendo es otra cosa. Aprender a comprender escuchando. Todos estos son escenarios para la autocomprensión y, por supuesto, para la autoedificación.
aspectos importantes de la comprensión y el entendimiento los hemos trabajado en nuestro libro Mapas Cognitivos, Arboleda 2001. Lo hemos trabajado en los libros Estrategias para la Comprensión Significativa y también en nuestro libro Aprendizaje Lateral, editorial Magisterio. En 2011, este es en 2005 y 2007 respectivamente. Lo hemos trabajado en nuestro libro sobre competencias y comprensiones, 2010, y bueno, y de allí en adelante de manera más regular en diferentes artículos que pueden buscar ustedes en internet. Bien, entender es muy necesario, como se ve. Entender más que conocer es una experiencia afectiva, si se quiere única e irrepetible, de aprender junto al otro, que puede ser objeto o sujeto con quien dialogamos. Y para ello debemos tener habilidad práctica, como dice Grundin, 2005, capacidad, pues digamos, tanto afectiva como cognitiva, de entendimiento, lo cual no descarta la afabilidad, por supuesto, como reitera Grundin. Digamos que es necesario formar en aprendizajes semánticos, es decir, aprendizajes que permitan utilizar operaciones cognitivas, operaciones de pensamiento. Y de esa manera se puede fortalecer esta función humana, el entendimiento. De esa manera, por supuesto, se pueden enfrentar las agresiones que frente a esta función padece cotidianamente el ser humano. El ser humano constantemente está en proceso vulnerable de su propio entendimiento, sobre todo por vía de los medios que desinforman. El entendimiento es, como ustedes saben, irascible a los influjos de los poderes que conducen los medios y en general las acciones y la vida de los miembros de una sociedad. Esta es una forma de epistemicidio, así, de atentar contra el derecho al saber orientado al respeto, a la vida personal y comunitaria. Un atentado contra el derecho a construir los significados y sentidos que puedan devenir de nuestro encuentro con la vida, con un texto, con el orbe y el mundo que nos rodea. En el epistemicidio se impone el significado e interpretación que el verdugo le otorga desde su externalidad al contexto del otro. Interpretar aquí, pues, significa desentrañar el verdadero sentido de algo, aunque generalmente quien interpreta no puede hacerlo de modo totalmente objetivo, poniendo su propia visión o subjetividad en ello, sobre todo en temas, digamos, ideológicos o artísticos. Pero es una experiencia fáctica o fructífera que precisa hundirse en el contexto de lo que se dice o se advierte. La interpretación y el entendimiento son de suma importancia para poder tener los elementos, digamos, la conciencia actuante que nos permita operar de mejor modo en las circunstancias que nos corresponda. En este sentido, diría que en relación con la comprensión, de ir más allá de este entendimiento, el concepto de experiencia es fundamental. Si bien es cierto, la experiencia y la vida son inherentes al entendimiento, a la interpretación, a toda forma de apropiación cognitiva, afectiva,
pues también diremos que no es menos inherente a la comprensión, es decir, a la vivencia experiencial de lo entendido. Vivencia experiencial y reflexiva, por supuesto, de lo entendido. La comprensión va más allá de la interpretación, la supera. Es una experiencia vivencial, le hace visceral, en la que sintonizo al otro o lo otro, al sujeto objeto en mi experiencia de vida. A partir de Gadamer, 1990-2007, podríamos colegir que la comprensión se advierte como escenario acontecimental, que se configura en los acontecimientos que afirman un atrás y un adelante distinto. Nos preguntaríamos, ¿un renacimiento? Acontecimientos provocados por la disposición del comprendedor para asumir la alteridad objeto de comprensión, sea un texto o la situación abordada. Su disposición para forjar diálogo o conversación permanente en pos de tejer un lenguaje común con las voces discursivas inherentes al mismo. Este último evento relacionado con tejer un lenguaje común, dialógico si se quiere, es un evento transformador. Por eso es un acontecimiento. Pues permite que los interlocutores ya no sean los mismos después de la conversación. Están más cerca uno del otro y se crea entre ellos un lazo común. Ese es un aprendizaje muy importante que tenemos de Gadamer, que es una voz, digamos, en cierta medida, de la razón moderna. El proceso comprensivo, como vemos, es regenerativo. Es decir, genera disposición para establecer una conversación inacabada con los conocimientos y comprensiones previos y recientes sobre el asunto, sean propios o de otros. El acontecimiento es un evento, una ocurrencia, una iluminación, como se dice, una aclaración que organiza todo lo anterior que acontece, que llega, que hay un atrás y un adelante distinto. Después de esto, todo adquiere un nuevo significado. Lo leído se convierte en apoyo para lo que viene y así se continúa. Se trata de una eterna retroalimentación, diríamos nosotros, gradativa, movida por nuevas preguntas frente a la incompletud comprensiva. Sí, digamos que la comprensión pasa por la mirada crítica a nuestras preconcepciones, a nuestros prejuicios, conocimientos o comprensiones previas de otros o propia, y que al final resultan indispensables para elaborar comprensiones más extensivas, gradativas, complejas, que incluyen el componente fáctico y vivencial reflexivo. Extrapolando a Gadamer, sobre todo en verdad y método, pues podríamos decir que difícilmente se puede comprender, pues al menos comprender con autoridad a alguien sin el compromiso ético de la anticipación o experiencia autocomprensiva, que basamenta el acto de formarnos y de formar a otros, de escucharnos y de escuchar a otros. Sin el compromiso ético de cuestionar nuestros prejuicios, sin sabernos falibles, no hay avance comprensivo. La comprensión es un ejercicio autocrítico y autorregulativo. De ahí que una regla hermenéutica aluda a que no es posible comprender algo sin advertir nuestra relación con el objeto de comprensión y también la de éste en referencia a un contexto y o como parte de otro objeto. No hay comprensión sin experiencia autorreflexiva. El propio Gadamer manifiesta que, abre comillas,
La reflexión hermenéutica implica que en toda comprensión de algo o alguien se produce una autocrítica. El que comprende no adopta una posición de supuesta superioridad, sino que reconoce la necesidad de someter a examen la supuesta verdad propia. Cierre comillas. Como podemos ver, el mero entendimiento no garantiza o no garantiza ganancia de comprensión. Por el contrario, la comprensión es el acontecimiento conflictivo frente al entendimiento. Y cuando hablamos del entendimiento, estamos hablando también de nuestros prejuicios y a nuestra afabilidad cognitiva y operativa, quizás. El que comprende no adopta una posición de supuesta superioridad, repito, sino que reconoce la necesidad de someter a examen la supuesta verdad propia. Eso quiere decir también que hay en la comprensión al menos, un acontecimiento conflictivo frente al entendimiento. Así, podremos decir que el ejercicio de comprensión se traduce en fortalecimiento de la formación, Gadamer, en fortalecimiento de la capacidad de juicio, de hacernos conscientes que entramos a comprender a partir del sesgo de nuestra propia mirada. Podríamos decir que el entendimiento puede constituir un óbice para tener una mirada mucho más amplia. El prejuicio, que supone que el objeto de comprensión pasa primero por el filtro del enfoque teórico particular, pues nadie comprende partiendo de tabula rasa. Así lo precisa también Gadamer. He ahí pues la fuerza curativa de la comprensión, el valor pragmático de la comprensión. De este modo podremos decir que un proyecto de vida personal o social es proporcional a la comprensión, pero también al contrario. No comprendes si no vas más allá del entendimiento, si no sintonizas el objeto en tu vida o en la vida social. Y la comprensión es edificadora cuando logras en tu propia vida transformaciones que afirman una vida más humana. Por esa razón, nosotros nos empeñamos a participar en la perspectiva comprensivo edificadora. Es decir, que haga de nuestras ideas, valores, conocimientos y pues por supuesto de nuestras fortalezas y competencias, si quiere, que haga de nuestras comprensiones un evento edificante. ¿Por qué? Porque de otra forma también pueden constituir un evento de agravios para la vida propia o para la vida de los demás. No sin razón es claro que el conocimiento también es usado de manera utilitarista o constreñido a usar de manera utilitarista. Es el caso de la mayoría de nuestros profesionales, que son constreñidos a usar sus comprensiones con un sentido que favorece más, digamos, a los poderes económicos, financieros, políticos o religiosos, que al mundo de la vida, tanto de la vida humana como de la vida pluriversa, entendiendo la pluriversidad como el complejo en el cual habitan seres humanos y no humanos, multiculturas. Bien, la comprensión es diferenciada, es decir, cada sujeto la vive de manera distinta.
Por esa razón es necesario educar en la alteridad. Es decir, generar oportunidades para formar conciencia del ser propio y también conciencia de mundo común, integrado, pluriverso. Pues de ahí la importancia de una comprensión edificadora, que es el punto al cual estamos llegando en materia de nuestra conversación sobre entendimiento y comprensión. Como un nivel más complejo de comprensión será la comprensión edificadora. Y la importancia de esta comprensión edificadora para educar y para educarse. Para enseñar, educando. Un acercamiento ontológico relacional de la comprensión entendería esta como el potencial mediante el cual se busca la apropiación cognitivo-afectiva de un objeto y se genera escenarios para el uso resignificativo, situado y flexible en contexto de la misma, no sin el acompañamiento permanente de la reflexión analítica, crítica, metacognitiva, siempre consciente, de la necesidad de identificar comprendedor objeto. Asumida así, la comprensión es respetuosa de la alteridad, de los vínculos naturaleza y cultura, sujeto-objeto. La comprensión concreta la relación inextricable sujeto-objeto. Ese matrimonio representa una comprensión a priori y el encuentro comprensivo sujeto-objeto afirma tal unicidad, que se fortalece a medida que se incrementa el potencial que permite vivir la experiencia de pensar, activar el conocimiento. Por esa razón es necesario blindarnos de una epistemología comprensivo-edificadora que nos libere de la separación sujeto-objeto, por la cual se aplaza la formación de comprensiones que nos edifiquen, por la cual se excluye al otro diferente, sea un individuo, una cultura distinta, por el cual se niega la multiculturalidad y en consecuencia la pluriversidad como posibilidad de existencia y reexistencia de un mundo de mundos diversos. En nuestras actuaciones pesan las interpretaciones y el entendimiento de los objetos, situaciones o fenómenos. Una conciencia comprensiva que acompañe la interpelación es acaso deseable. Y más aún si se trata de una conciencia de corte comprensivo edificador, la cual haría de la interpretación y el entendimiento un aporte sustantivo o más sustantivo a los escenarios de actuación y en general relevante en la evolución de la vida humana. Haría de estos un arte auténtico, para decirlo con Grundig o aludiendo a Grundig más bien. Digamos que interpolando a Grundig no es posible comprender sino desde la vida fáctica en su existencia concreta. Por esa razón, una mirada comprensivo edificadora pues haría del entendimiento y de la interpretación, como decimos, un arte auténtico, si se prefiere una hermenéutica formativa y transformadora. Digamos que sin entendimiento y experiencia no es posible la conciencia crítica que precisa la comprensión. La comprensión también requiere, además de entendimiento y experiencia, de reflexión a través del análisis y la interpretación, entre otras operaciones de pensamiento. Bueno, se entiende así la comprensión como el potencial de pensar y actuar
flexiblemente con lo que uno conoce, en razón de construir un conocimiento más profundo de los fenómenos naturales y sociales. Un conocimiento y una conciencia. De establecer generalizaciones más allá del fenómeno objeto de estudio o reflexión. La comprensión no solamente nos muestra el mundo como es, sino que nos permite establecer una relación activa con aquel. Ontología relacional. Una relación activa con aquel en la alteridad. Bien, una vez hecho esta precisión sobre los conceptos comprensión, entendimiento, sobre el concepto de la comprensión edificadora y sobre sus connotaciones filosóficas, en particular en hermenéuticas, ontológicas, pero pues también y en cierta medida lingüísticas, podemos pasar a hacer una mirada rápida sobre el tema de los saberes. Ahora sí, vamos a entrar al tema, digamos, de los saberes. Con este marco conceptual, por supuesto. Cuando hablamos de un saber pedagógico, nos referimos aquí al acumulado de ideas, conocimientos, reflexiones, hábitos, experiencias, prácticas, indagaciones, creencias, predicciones, valores y normas en torno a la acción de intervenir y fortalecer las formaciones que atañen a los agentes y entes educativos. Arboleda 2011. En este enunciado se recoge la práctica, la reflexión y la tradición del oficio como rasgos característicos con los que autores como Tejanos, 2007, describen el saber. Es decir, que el saber no se puede advertir sino a partir de expresiones como práctica, reflexión y tradición del oficio, o al menos esos serían algunos de sus pilares. En este sentido, el saber pedagógico abarca los estudios disciplinares que aportan al conocimiento de la educación. Es el caso de la didáctica, de la psicología, de la sociología, la filosofía y la antropología, entre otros. Ahora, y no obstante, la pedagogía hace referencia al conocimiento teórico y práctico de la educación, podemos decir que lo pedagógico no solo está encarnado en el complejo educativo, sino también en todas las relaciones sociales. Ya lo había, o insiste en ello, la pedagogía mesoaxiológica con Turiñán. Lo pedagógico no solamente está insertado en el mundo educativo, sino en general en el mundo social. Digamos pues que se hace pedagogía para que las personas o instituciones se formen en actitudes, conocimientos, destrezas y otros potenciales que les permitan proceder de mejor modo y de acuerdo a fines o principios dados. En las empresas, no solamente educativas, pues lo pedagógico es fundamental para ello, para alcanzar sus fines, sus propias finalidades. Sobre todo, y como es en el mundo de hoy, sus finalidades en materia de reafirmar, pues digamos, un mundo basado en el consumo.
un mundo basado en la productividad, en la maximización de la ganancia. En esta vía el saber pedagógico pues tiene un mayor alcance. Repito, para no delimitarlo en el marco solo de la institución educativa. En todos los escenarios de la vida se requiere de lo pedagógico. Eso quiere decir que el concepto saber pedagógico tiene que seguir creciendo. No lo podemos limitar o reducir a la experiencia de conocer o de construir conocimiento solo sobre la educación que ofrece la institución educativa, también a la educación que ofrecen otras instituciones sociales encargadas de la función de educar, como lo vamos a decir más adelante. ¿Cómo se ve? Pues podemos hablar de un saber pedagógico complejo, entendido como serie de conocimientos, percepciones, vivencias, experiencias prácticas, valores, costumbres, normas en torno a la educación y la pedagogía, pero también más allá de la educación y de la pedagogía. Podemos advertir aquí, a partir de esto, por una parte, que podemos advertir un saber pedagógico del maestro, referido a sus conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, a sus propios hábitos y prácticas, creencias, actitudes y valores en torno al hecho educativo, pero también del saber producido por otros agentes fuera de la institución educativa que inciden también en la educación y también dentro de la misma institución educativa. Podemos hablar, por otro lado, del saber pedagógico disciplinar, no solo del saber pedagógico del maestro, también del saber pedagógico disciplinar que podríamos caracterizar como intrínseco y extrínseco. Ya habíamos hecho en otra intervención pues una alusión a los saberes intrínsecos a la educación y la pedagogía. Ahí está la didáctica, ahí está la evaluación, ahí está el currículo, etc. Y también de saberes extrínsecos con una relación estrecha con la educación que se refiere a las disciplinas o al legado que abordan también el hecho educativo, como la antropología, la sociología, la misma economía, la filosofía, la psicología, sobre la cual hay toda una discusión, es decir, sobre el hecho de que se confunden a veces los enunciados psicológicos con enunciados pedagógicos. Es decir, es tan preeminente hoy en día la psicología que hay un traslapamiento, ¿sí? En la personalidad de la pedagogía. Se cree que muchos de los enunciados psicológicos son pedagogía. De modo que ese es uno de los temas que se tratan desde la perspectiva comprensivo-edificadora, intercultural, crítica, asociada a la educación, ontológico-relacional, asociada a la educación, al acto educativo. Entonces podemos ver que es un saber complejo, el saber pedagógico, porque podemos hablar de un saber del maestro, de un saber disciplinar, tanto intrínseco como extrínseco, ¿sí? Pero en tercer lugar también podemos hablar de un saber pedagógico instaurado en todas las relaciones sociales, como habíamos dicho ahora. Aquí habría que mencionar también el saber pedagógico de otros agentes que influyen en la relación y el hecho educativo. Por ejemplo, miembros de otras instituciones sociales encargadas de la función de educar.
Ahí los padres de familia, sacerdotes, agentes de la salud, entre otros. En esta vía podría decirse que la vida humana y planetaria se juega en lo pedagógico. De manera más directa podemos decir que el saber pedagógico es determinante en la evolución de la vida. Este aspecto se aclara en varios hechos. Por ejemplo, en el hecho de que lo educativo está impreso en toda actividad humana, partiendo del mismo ser humano, pero cubriendo quizás a todos los seres vivos. El aprendizaje es consubstancial a la evolución de la vida humana y al menos y en gran medida a la no humana. El saber pedagógico complejo es siempre determinante en la evolución de la ciencia, en la evolución de la cultura, la tecnología y la sociedad. Ha sido más que un punto de referencia para el desarrollo de la ciencia, de las culturas ancestrales y de todas las civilizaciones. Si bien es cierto, no todos los saberes técnicos, tecnológicos, disciplinares, culturales, científicos o empíricos son estrictamente pedagógicos, ninguno está exento de este. Pero también lo podemos decir recíprocamente. Es el caso de la medicina, de la estadística, de la filosofía, de lo ancestral y de la ancestralidad, entre muchos otros, cuyas dinámicas se centran o están alentadas en los aprendizajes y las pedagogías relacionadas con estos, lo que a su vez reconfigura el saber pedagógico, tanto el particular como el complejo. El concepto saber pedagógico comprensivo edificador es, digamos, la apuesta que también nos llama aquí, en esta intervención. Avanzar hacia un saber pedagógico comprensivo edificador, porque el saber pedagógico, como dijimos ahora, es también vulnerable. El concepto saber pedagógico comprensivo edificador que aquí proponemos hace referencia a los mínimos que han de poseer los saberes pedagógicos específicos y en general el saber pedagógico complejo para reorientar formaciones en el espacio de la institucionalidad educativa propiamente dicha y de las relaciones de poder. Repitamos. Entendemos aquí por saber pedagógico comprensivo edificador como los mínimos que han de poseer los saberes pedagógicos específicos y en general el saber pedagógico complejo para orientar formaciones en el espacio de la institucionalidad educativa propiamente dicha, pero también de las relaciones de poder comunicativas, entre otros, que precisan de lo pedagógico para afirmar y no erosionar la vida individual, social y pluriversa. El saber pedagógico comprensivo edificador es el complejo interdependiente de conocimientos, valores, prácticas, hábitos, normas, habilidades, destrezas que se traducen en desempeños de orden cognitivo, afectivo, operativo, reflexivo y metacognitivo de mayor complejidad que realizan los individuos y entidades para proceder de mejor modo en sus propias actividades y finalidades en razón de afirmar la evolución de la vida propia y pluriversa. Esta percepción pues constituye una reacción frente a la construcción de saber pedagógico que impera en un mundo como el de hoy, donde la educación y la pedagogía aún no sirven sus finalidades entrañables, que es generar oportunidades y capacidades para formar en los sujetos una conciencia
reflexiva, analítica y actuante que les permita autoproyectarse de mejor modo en la vida, en el mundo pluriverso, conociéndolo, respetándolo, afirmándolo en cada una de sus actuaciones y en la medida de sus posibilidades de falibilidad. Digamos que es una reacción frente a la construcción de saber pedagógico que impera hoy, ¿cierto? Donde la educación y la pedagogía, repito, aún no sirven sus finalidades entrañables y por el contrario están constreñidos por intereses de poder que descansan más en el mundo del mercado perverso que en el orbe de la vida. La educación es una institución disciplinada que reproduce la voz epistémica moderna, la máquina epistemicida, podríamos decir, a través de la cual se afirman el antropocentrismo, la erosión de la vida y del planeta, y se robustecen los poderes financieros, económicos y políticos que escinden los principios y valores más sensibles y sentidos de la existencia. De este modo, la educación se halla desvinculada, al margen de la función de educar a través de los procesos de formación, enseñanza y aprendizaje. Por esta razón es preciso promover la construcción de saber pedagógico comprensivo edificador, como acumulado reflexivo, operativo y generativo pertinente para lograr una educación que realmente eduque para la vida, que disponga de medios auténticamente pedagógicos para proyectar conciencia comprensiva y edificante, es decir, analítica, reflexiva, crítica y generativa para proyectarse como mejor ser en la vida, procediendo de manera sensible, soberana y razonable en su existencia, aportando en la transformación social de cara a un mundo mejor, a una vida más humana. Usado de manera comprensiva, creo que el saber pedagógico es siempre edificante. Sin este, pues sufre la evolución en cualquier escenario. En virtud del saber pedagógico, el docente gana mayor comprensión del acto educativo, interviene de manera más razonable e idónea, tiene mayores oportunidades para fortalecer la enseñanza, los aprendizajes propios y del otro, y educar de manera genuina. Entre más repercute el saber pedagógico, sea en los individuos o las entidades y disciplinas, pues más se fortalece, más necesario se hace para pensar, actuar, obrar, imaginar, desear, existir y reexistir, tejer y retejer la vida. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, doctor Julio César. Y abro la plataforma para preguntas o inquietudes o comentarios que quieran hacer los panelistas y los participantes de esta sesión. Doctor Alejandro Almonacid. Bueno, la verdad es que no sé cómo comenzar, pues, profesor. Usted se ha dado un paseo por las nubes, diría yo, ¿no? Un paseo por la filosofía, la epistemología, la ontología y todas aquellas cosas que en realidad nosotros en el discurso cotidiano no reconocemos. En salvo en contadas ocasiones, como hoy, por ejemplo, las volvemos a rescatar, a repensar, a reflexionar, a escuchar, a comprender, usando un poco la conceptualización que usted compartió con nosotros esta mañana. Se le agradece, profesor, por volvernos a encantar con estas ideas que resultan complejas, pero no por ello menos interesantes, ¿no? Y virtuosas.
Yo solo quisiera que usted pudiese profundizar en una idea, en un concepto que a mí me llama mucho la atención, que se lo he escuchado a otros colegas, en un contexto, digamos, de lo educativo. Este concepto que usted usó inicialmente, que es el epimisticidio de lo educativo. No solo aparte lo educativo, pero yo lo conecto, digamos, con esta lectura que usted está haciendo, ¿cierto?, desde la comprensión. Muchas gracias, muy amable. Sí, muchas gracias a usted, querido colega. Sí, pues el epistemicidio, pues es un concepto que nos aporta de Sousa, pero que pues en mi intervención intento operativizarlo, pero también encontrar otras formas de epistemicidio. Ya decíamos que de Sousa esencialmente propone ese concepto para poner de manifiesto la exclusión que los constructos monoculturales hacen de la multiculturalidad. Es decir, hay un problema que ustedes lo conocen quizás más que mi persona, relacionado con con la posibilidad de entrar en conflicto con la razón moderna, con la episteme moderna, sobre todo cuando esta episteme se considera única. Es decir, todo lo que no esté planteado a la luz de los criterios de la razón moderna es objetado, es excluido, es soslayado. Y esa es una forma de epistemicidio. Es una forma de considerar, de maltratar epistemes otras, no solamente la episteme moderna, que como sabemos es una episteme que constituye las voces, los enunciados, discursos y lenguajes que el poder hegemónico necesita para su reproducción. Desafortunadamente, la razón moderna en gran medida ha sido el basamento para detonar estos procesos de exclusión. Solamente la cultura que afirma la razón moderna, la episteme moderna, pues será la razón, será la única que se permita. Pero las culturas ancestrales, las miradas que no son desde la razón moderna, las miradas que no se encasillan solamente en las apuestas que proponen ciertos países, sobre todo Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, pues lo demás parece que no vale. Lo demás es ninguneado. Así como la comprensión se basamenta en las razones previas, en los conocimientos previos, pues podemos comprender el mundo con base en las mismas razones de la modernidad, pero elevándonos sobre ellas para buscar unas razones otras, unas razones más edificantes. Los seres humanos vivimos diariamente constreñidos por esas voces, esos enunciados, esos lenguajes que tienen sentido para sustentar y reproducir los poderes hegemónicos de tipo financiero, de tipo económico, de tipo militar o militarista,
de tipo inclusive religioso, entre otros. De modo que a través de la desinformación y a través de las mentiras se está produciendo un crimen contra la necesidad de las comprensiones otras, no las comprensiones únicas, totalizantes, que quisiera, digamos, el poder hegemónico para su afirmación. De aquí pues que estemos hablando de que el epistemicidio se da pues en diversas formas que tienen que ver con la capacidad de sentipensar de manera distinta. Bueno, de sentipensar, porque la razón En esta misma moderna línea, no es sentipensante, es doctor, más en esta misma razón, es línea, más racional. Sí, en e- seguimos aquí, querido. sí, en esta misma línea, para quedar, porque hay otra pregunta en el chat, pero en esta misma, Bien, dejemos doctora ahí Lorena entonces hace por que, ahora la doctor Lorena respuesta. consulta, en torno al epistemicidio, esta hace primar un individualismo que se hace muy evidente hoy en día. ¿Cómo a través de su revisión o búsqueda de un aprendizaje desde el saber comprensión se puede contrarrestar esta tendencia? Sí, sí, claro, precisamente porque la comprensión edificadora no es solamente comprensión, no es solamente libertad para pensar de manera otra a las exigencias y de esa manera enfrentar pues a los epistemicidas que se basan en la razón moderna y pues por supuesto en la episteme moderna. Además de permitir comprensiones, permite el uso de esas comprensiones en favor del mundo de la vida, en favor de la multiculturalidad, en favor de la alteridad, en favor de, de la consolidación del pluriverso, entendido como mundo de mundos, reales, ideales y pues también posibles. En ese sentido, la comprensión edificadora, al, al estar basada en pilares no solamente cognitivos de entendimiento, sino también en pilares comprensivos, es decir, que van más allá de del entendimiento o entretejen el entendimiento con reflexiones y operatividad. Esta comprensión, la edificante, permite usar esas comprensiones en favor, ¿sí?, del pluriverso, de una vida más humana, en favor de, digamos, de la construcción de seres y de mundos basados en la alteridad, que no lo permite, ¿sí?, que no lo permiten otras formas de comprender, basadas en la razón moderna, en la episteme moderna. Por esa razón, los aprendizajes tienen que seguir fortaleciéndose. Es importante una escuela que reivindique la memoria. Eso está muy bien, pero que no se quede en la memoria, porque la memoria es muy importante en los procesos de comprensión. Es importante una escuela que avance de la memoria hacia aprendizajes semánticos, es decir, que permitan construir significados y sentidos frente a, digamos, a las situaciones de entendimiento. Pero también necesitamos una escuela que además de aprendizajes semánticos provoque aprendizajes significativos, que vinculen lo semántico con los hechos, con la experiencia. Pero también es necesario avanzar, como se hace en algunas instituciones, de los aprendizajes significativos a los aprendizajes por comprensión, que retoman la memoria, retoman lo semántico, retoman lo significativo, ¿sí?, para hacer del conocimiento
un potencial que se puede, que permite un potencial sobre el cual se reflexiona, se opera, y metacognitivamente se renueva el conocimiento y se renueva el mismo ser. Y avanzar finalmente hacia saberes y comprensiones o aprendizajes comprensivo-edificadores, que permitan usar todo eso no solamente para proceder de mejor modo en la vida, sino para transformarse como mejor ser humano. Un ser humano que constituya un ejemplo paradigmático de habitante del pluriverso. Ese es, digamos, el sentido fundante, pues, o primordial, digamos, de nuestra intervención y de nuestra propuesta de saber comprensivo edificador. Muchas gracias, doctor César. A pesar de que hay otras preguntas más, yo lo voy a hacer llegar a usted por correo, por el doctor Jeffrey, y hay otras dos preguntas más. Pero antes debido al tiempo, quisiera simplemente dar un saludo que viene también de un país hermano. Es un tema muy interesante. Gracias, doctor Arboleda, por compartir sus conocimientos. Siempre quedo muy motivada con sus intervenciones y su lucha constante por mejoras pedagógicas. Ese saludo viene de la Malena Rodríguez de la Universidad de La Habana, Cuba. Así que felicidades para usted y gracias también, Malena, por su intervención. Le agradecemos de corazón, doctor César Julio, por compartir a través de este interesante tema. Y muchísimas gracias por su generosidad en acoger nuestra invitación y estar presente en esta segunda jornada internacional de la formación inicial docente. Le doy la palabra a la Carolina para ir cerrando la jornada en el día de hoy. Muchas gracias a usted, doctor César. Muchas gracias a ti, Andrew. Muchas gracias a todos. Voy a invitar ahora al doctor Jeffrey Nariza, quien va a entregar unas palabras. Vale. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al doctor Julio César Arboleda por su presentación. Aprovecho también este espacio para dar algunas palabras muy breves acerca de este escenario, este contexto que hemos llevado adelante, hemos reconocido en este evento, ¿sí? Se han presentado cerca de 20 ponencias, 4 conferencias y en cada una de las mesas tuve la oportunidad de pasar por ellas. Hubo excelentes reflexiones encaminadas justamente a relevar la importancia de la formación de profesores, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos y relacionados, vinculados con la tecnología, la virtualidad. Es un nuevo escenario, es una realidad impuesta por el COVID que ha hecho que cuestionemos, en todo caso, también nuestra propia formación, siempre en búsqueda de la construcción, como mencionaba el profesor Arboleda, la construcción de saberes relacionados con nuestra práctica, nuestros antecedentes teóricos provenientes de nuestras relaciones y experiencias con el mundo y con lo social. En ese sentido, agradezco también en general el proyecto FIT UCM, que nos permitió desarrollar estas jornadas. Quisiera pasar también al agradecimiento y en particular, ya mencioné al doctor Julio César Arboleda, también a las demás conferencistas, la doctora Verónica Müller, la doctora Ana Cristina Castro Dalago y la doctora Ana Borgovelo, quienes nos acompañaron también con sendas conferencias temáticas supremamente relevantes. Finalmente, pero no con menos importancia, al contrario, gracias a ellos y ellas es que se llevó adelante este evento. Agradezco especialmente al doctor Alejandro Almonacil, la doctora Maribel Granada, la doctora Lorena López, al doctor Andrew Filovirac, la doctora Ángela Silva, al doctor Ítalo Muñoz, y a los profesionales Cristian Jiménez Salgado y Carolina Rojas, quienes fueron el motor, ¿sí? El engranaje que permitió justamente este momento de reflexión, práctica y crecimiento en torno a la formación de nuestros profesores y profesoras de ciencias. Y finalmente le agradezco a todos y todas las participantes, los ponentes, quienes contribuyeron con sus reflexiones justamente a la socialización y consensos en torno tanto a contenidos como teorías, como prácticas, como actitudes, como valores, como habilidades relacionados con la enseñanza y la enseñabilidad.
Así que muchísimas gracias. Les invito entonces a Carolina a dar el cierre oficial de nuestra jornada. Muchísimas gracias. Así es, Jeffrey, queremos agradecerle con estas palabras de cierre. Nosotros también nos despedimos, esperamos que haya sido de contribución todas estas jornadas, estas segundas jornadas internacionales de formación inicial docente, y esperamos que se encuentren muy bien. Así que de esta forma cerramos esta actividad académica. Que estén muy bien.